El fútbol mueve multitudes, mueve gobiernos y mueve miles de millones de dólares. Durante más de 20 años, los hombres que dirigían el fútbol mundial construyeron un sistema perfecto: sobornos, contratos secretos, transferencias invisibles. Pero ese sistema tenía una falla: un hombre, un informante y un pequeño micrófono escondido en un llavero. La madrugada del 27 de mayo de 2015, la policía entró en uno de los hoteles más lujosos de Suiza y el imperio del fútbol empezó a caer. Zúrich, 27 de mayo de 2015. Son casi las 6 de la mañana. Un grupo de policías suizos entra al hotel, sin sirenas, sin uniformes, todo en silencio. Su primer destino no es una habitación, es el concierge. Los agentes piden algo muy específico: las llaves de varias suites. En esas habitaciones duermen algunos de los hombres más poderosos del fútbol mundial. En minutos serán sospechosos federales. Pero esta operación empezó 4 años antes, en Nueva York. Durante décadas, el negocio del fútbol internacional se movió con una lógica simple: derechos de televisión, derechos de marketing, patrocinios multimillonarios. Empresas querían esos contratos, funcionarios del fútbol querían su parte, entre 10 y 20%. Los pagos viajaban por Panamá, Islas Vírgenes Británicas, cuentas offshore. Todo diseñado para no dejar rastro. Pero cometieron un error: el dinero pasaba por bancos estadounidenses, y eso activó la jurisdicción del FBI. Pero el FBI aún necesitaba algo más poderoso que registros bancarios. Necesitaba un testigo interno: Chuck Blazer, secretario general de CONCACAF, miembro del comité ejecutivo de la FIFA. Su estilo de vida era legendario. Vivía en la Torre Trump y tenía un apartamento entero solo para sus gatos. Durante años ganó millones en comisiones ocultas. Pero en 2011, todo terminó. Agentes del FBI y del IRS lo interceptaron frente a su apartamento. Tenían pruebas de evasión fiscal masiva, empresas fantasma, millones no declarados, cuentas en el extranjero. Le explicaron algo muy simple: podía enfrentar hasta 100 años de prisión, o podía colaborar. Y fue entonces cuando el FBI convirtió a un dirigente del fútbol en espía. A partir de ese momento, Chuck Blazer dejó de ser solo un dirigente. Se convirtió en un informante federal. Durante meses, mantuvo reuniones secretas con agentes del FBI. Les entregaba documentos, explicaba el sistema, nombraba a los implicados. Pero había un problema: seguía rodeado de las mismas personas que estaba traicionando. Cada reunión podía ser la última. Cada conversación podía delatarlo. Y aún así, siguió adelante. Porque el siguiente paso era grabarlos. En noviembre de 2013, Blazer firmó un acuerdo secreto. Aceptó 10 cargos criminales: conspiración de racketeering, fraude electrónico, lavado de dinero, evasión fiscal. A cambio, haría algo mucho más valioso: ayudaría a derribar todo el sistema. El FBI lo entrenó como informante y le dio una herramienta extremadamente simple: un dispositivo que cabía en la palma de la mano. Parecía un llavero de hotel, pero dentro había un micrófono. La técnica era sencilla: entrar a la reunión, sentarse y dejar el llavero sobre la mesa. Mientras todos hablaban libremente, el dispositivo grababa todo. El momento clave ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con autorización de Scotland Yard, Blazer grabó reuniones con altos directivos del fútbol, y lo que dijeron en esas mesas cambió la historia del deporte. Las reuniones parecían normales: conversaciones informales, risas, negociaciones. Pero debajo de la superficie, todo giraba en torno al dinero. Nadie sabía que estaban siendo grabados, y eso los hacía descuidados. Hablaban abiertamente de pagos, de favores, de acuerdos ocultos. Para el FBI, cada reunión era oro, y todas esas conversaciones apuntaban al mismo sistema. En esos encuentros,
Los ejecutivos hablaban de sobornos con total naturalidad. Contratos, comisiones, pagos secretos. En una de esas reuniones, Blazer incluso lanzó una advertencia. Voy a destapar esto. Voy a atrapar a los bastardos. Durante 3 años, Blazer entregó montañas de grabaciones al FBI. Cada conversación confirmaba lo mismo. La corrupción era sistémica y el dinero seguía una ruta muy clara. Las empresas de marketing compraban derechos comerciales de torneos, pero para conseguirlos, pagaban sobornos. Entre las compañías involucradas estaban Traffic Group, Full Play Group Torneos y competencias. Los pagos se disfrazaban como consultorías, comisiones, honorarios, pero en realidad eran kickbacks. En 24 años, el esquema movió más de 150 millones de dólares en sobornos, y cuando el FBI tuvo suficientes pruebas, decidió actuar. El momento perfecto llegó en 2015. El Congreso Anual de FIFA, decenas de dirigentes reunidos en el mismo hotel. El FBI coordinó la operación con autoridades suizas. La orden era clara: arrestos simultáneos, sin alertar a nadie, y a las 6 de la mañana comenzó la redada. Los agentes entraron al lobby, pidieron las llaves de las habitaciones y subieron piso por piso. Los ejecutivos aún dormían. Uno por uno, fueron despertados y arrestados. Entre ellos, algunos de los hombres más poderosos del fútbol mundial. Entre los arrestados estaban Jeffrey Webb, Eduardo Lee, Julio Rocha, Costas Tacas, Eugenio Figueredo, Rafael Esquivel, José María Marín. Cuando los sacaron del hotel, la prensa ya estaba esperando. La seguridad improvisó una solución: cubrirlos con sábanas blancas gigantes, para bloquear las cámaras. Pero el daño ya estaba hecho. Horas después, Estados Unidos haría el anuncio oficial. En Brooklyn, la fiscal general, Loretta Lynch, presentó el caso. Sus palabras fueron directas. La acusación alega corrupción rampante, sistémica y arraigada. 2 generaciones de funcionarios abusaron de su poder. El escándalo explotó en todo el mundo. Más de 150 millones de dólares en sobornos, décadas de corrupción. Y el presidente de la FIFA intentó distanciarse. El presidente de FIFA, Joseph Blatter, declaró: estos eventos no tienen relación conmigo. Ese mismo día, ganó la reelección. Pero la presión era insoportable. 4 días después, renunció. El FIFA Gate cambió el fútbol para siempre. Más de 40 arrestos terminaron ocurriendo con el tiempo. Y todo comenzó con un informante y un pequeño micrófono. El FIFA Gate no fue solo un escándalo. Fue una radiografía del poder. Durante más de 2 décadas, el fútbol mundial no fue dirigido desde la cancha. Fue controlado desde salas privadas, donde los partidos no se ganaban con goles, sino con transferencias bancarias. Más de 150 millones de dólares en sobornos. No en un año, en un sistema perfectamente diseñado. Y todo cayó por algo casi ridículo: un llavero, un micrófono y un hombre dispuesto a traicionar a todos. Chuck Blazer no fue un héroe, pero tampoco fue solo un villano. Fue el punto de quiebre. Su decisión expuso algo que muchos sospechaban, pero nadie había podido probar: que detrás del deporte más popular del planeta existía una red global de corrupción. Y si esto ocurrió en la cima del fútbol mundial, la pregunta es inevitable: ¿cuántas otras historias siguen ocultas? Porque esta no es la única. Hubo un momento en que la Copa del Mundo original fue robada, un robo real, y una seguridad tan absurda que incluía un simple pedazo de madera en Brasil. Esa historia ya está en el canal, y cuando la veas, vas a entender que esto no fue un caso aislado. Suscríbete a Sala de Pruebas TV, porque aquí las historias no terminan cuando se apagan las cámaras. Empiezan ahí,